Empieza Citas, una nueva conversación para desafiarnos. Quédate. Bueno, y es un gusto para mí darle la bienvenida en Citas de Radio al economista Alberto Venegas Lynch. Él fue decano de la UBA durante 23 años, es presidente de la sección de Ciencias Económicas de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires y es un referente intelectual en La Libertad Avanza para el partido de Javier Milei. Bienvenido, Alberto, a Citas de Radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Elisa? Solo quiero corregir que no fui decano de la UBA, fui rector de SEADE. Perdón, rector de SEADE. Y fui profesor sí, en la UBA, sí, en 5 carreras, sí. Así es, fue profesor de Economía, Filosofía y Derecho, así que bueno, es simplemente para que la gente que quizás no lo conozca sepa un poco de su gran trayectoria. Alberto, es un honor para nosotros conversar con usted. Bueno, gracias por la invitación. Alberto, la verdad que fue una casualidad que justo estamos hablando con usted en esta fecha tan particular. Y la primera pregunta que tengo para hacerle es: ¿qué análisis hace de lo que sucedió el domingo, de las elecciones? Bueno, yo creo que es en última instancia algo interesante que se presenta para el 19 de noviembre, donde se dividen las aguas entre la libertad y el espíritu autoritario. Esto último es debido al atropello de derechos institucionales como la propiedad en un contexto de endeudamiento astronómico, una maraña impositiva sin precedentes, una inflación galopante, un enjambre cambiario de una densidad colosal, una marcada inclinación a asociarse con gobiernos criminales, una cerrazón absoluta al comercio internacional, legislación laboral que atenta contra el trabajo, manejo de la pauta oficial descarada, en una forma descarada que aplasta la libertad de prensa, unitarismo que avasalla la concepción federal. Bueno, todo eso redunda en mayor pobreza, precarización, carestía insoportable, que es responsabilidad del actual gobierno. Esto de un lado. Del otro lado, Javier Milei, que como he dicho, citándolo a mi querido amigo ahora muerto, Armando Rivas, que decía que Alberdi era un milagro. Yo digo que Javier Milei es el segundo milagro argentino, puesto que pone temas sobre el tapete que no habíamos escuchado hace 80 años. Mucha gente que es incapaz de refutar sus propuestas le hace cosas personales, claro, y que me parece completamente fuera de lugar. El tema es debatir las ideas que propone, que como digo, en el nivel político hace 80 años que no escuchábamos, Elisa. Alberto, ahora siempre se dice que la gente vota con el bolsillo, y sin embargo creo que el resultado de las elecciones sorprendió a todos, nadie lo pudo prever en esta magnitud. ¿Cómo puede ser que la gente esta vez, con 150% de inflación, votó igual al actual gobierno? ¿Cómo explica eso? Yo creo, Elisa, que se debe a 2 factores, entre otros, pero 2 principales. Sí. Uno es la compra de gente a través de planes que sustituyen al trabajo. Y el otro, que es más importante aún, es el adoctrinamiento en materia educativa. Yo creo que es una de las tantas cuentas pendientes que tenemos los liberales, el hacer foco con más intensidad en las aulas universitarias y en colegios, porque todo es en el fondo un problema de las cejas para arriba. Es un tema de comprender. Yo me doy cuenta cuando yo doy clases que tengo una especie de latiguillo que digo al principio: si algo no queda claro, por favor interrúmpanme, si no están de acuerdo discutan, pero si creen que soy claro y creen que están de acuerdo conmigo, hagan de abogado del diablo, que es un ejercicio muy bueno para cosas que pueden aparecer claras pero que hay que pulir después. Y sobre todo quiero que alumnas y alumnas se saquen de adentro todo lo que tengan, y generalmente mi experiencia es que los más discutidores o las más discutidoras son los mejores alumnos al final. Alberto, usted hace 50 años que dice que viene dando la batalla cultural, ¿no? ¿Quiere explicarle para doña Rosa, que este programa sale en 30 localidades de la provincia de Buenos Aires, muchas de ellas muy chiquititas, y quizás se escucha la batalla cultural y en realidad no sabe bien claro a qué se refiere esa batalla cultural? ¿Quiere explicar esencialmente en qué consiste?
Bueno, consiste básicamente en argumentar de la forma más clara y resumida posible cuál es la importancia de respetar la vida, la libertad y la propiedad. Cuál es el fundamento filosófico, institucional, jurídico, económico de esa triada, digamos, que está tradicionalmente en todas las constituciones liberales, empezando por la nuestra de Alberdi del 53, que como consecuencia de aplicarla, fuimos la admiración del mundo y teníamos en esa época hasta el golpe fascista del 30 y mucho peor a partir del golpe militar del 43, que todavía estamos en los tumbos. En ese periodo los salarios ingresos en términos reales del peón rural y del obrero de la incipiente industria eran superiores a Suiza. Esto no fue un lapsus, dije Suiza, Alemania, Francia, Italia, España. La población se duplicaba cada 10 años. Competíamos en indicadores con Estados Unidos, y luego, Elisa, vino lo que Tocqueville, no en el libro más conocido, La democracia en América, sino en el libro El antiguo régimen de la Revolución Francesa, donde dice que en países donde ha habido gran progreso moral y material, la gente da eso por sentado, y ese es el momento fatal. Eso no solo ocurrió en Argentina, sino también en Estados Unidos. Aprovecho para pasar un chivo. Uno de mis libros se llama Estados Unidos contra Estados Unidos, donde muestro la decadencia en Estados Unidos debido al abandono de los extraordinarios puntos de los padres fundadores. Bueno, y es lo que ha ocurrido en la Argentina, y cuando empezó el debate, resulta que los supuestos defensores de la libertad no tenían nada que decir porque no habían estudiado, no habían argumentado, simplemente habían estado en una especie de gran teatro, en una platea, mirando el escenario, pensando que otros son responsables. Una de las cosas que yo repito, que puede parecer una exageración, pero yo creo que antes de dormirnos a la noche, tenemos que preguntarnos, ¿qué diablos hice hoy para que me respeten? Si la respuesta es nada, no tengo derecho al pataleo. El tema es que todos tenemos que contribuir, todos, cada una de las personas. Yo lo escuché a usted en una entrevista que decía que la libertad se conquista día por día, ¿no? Como que es un trabajo interior de alguna manera. Claro, Thomas Jefferson decía, el costo de la libertad es su eterna vigilancia. Esto no es una cosa que viene del aire y es una cosa automática. Digamos, no sé, en alguno de los que nos está escuchando en la radio, entra un grupo de energúmenos a la casa y la gente va a decir, salga de mi casa, y le contestan, ¿cómo su casa? Esto es de todo, la propiedad no existe. ¿Quién la defiende? ¿Qué están esperando, digamos, que le arranquen el vestido o el traje, las casas, y violen a las mujeres? En fin, no sé, el tema es esforzarse para contribuir en esto. Afortunadamente, hay instituciones y fundaciones en la Argentina, como Federalismo y Libertad en Tucumán, como la Fundación Base y Libertad en Rosario, el Club de la Libertad en Corrientes, la Cátedra Alberdi en Mendoza, Liberar en Córdoba, Libertad y Progreso en Buenos Aires, que tienen chicas y chicos que hacen trabajos notables, club de lectura, tesis doctorales, y ahora tenemos esta especie de cosa que yo me tengo que pellizcar, como dije en el Movistar Arena la otra noche en mi discurso, pellizcar para ver que no estoy soñando, que hay un candidato en el nivel político que está proponiendo cosas que hace 80 años no escuchábamos. Sí, usted dijo, y comparto la mirada de que Milei logró correr el eje de discusión política en la Argentina porque realmente nunca se discutieron tan a fondo las ideas liberales como en este momento. Ahora, con todo el aparato estatal que tiene el peronismo que logró revertir la elección de las PASO, ¿usted cree que la Argentina está preparada para, digamos, para discutir estas ideas liberales? Bueno, es una buena pregunta, Elisa. Yo no sé, tal vez sea wishful thinking, una expresión de deseos. Yo creo que hay mucha gente decente, mucho más
que autoritarios en la Argentina, y como vemos en el movimiento de Javier Milei es una cosa transversal que va a toda la gente de condición social. Y aprovecho acá para poner una nota a pie de página, ¿no? Hay muchos encuestólogos o politicólogos, en fin, que hablan de clase social. Yo esto lo he repetido tantas veces. Clase viene del concepto marxista, claro, que el proletario y el burgués son de clase distinta porque tiene una estructura lógica diferente, que ningún marxista explicó en qué consiste, de la lógica aristotélica, pero en todo caso, ¿no?, hablar de clase baja me parece algo repugnante, clase alta me parece de una frivolidad alarmante, y clase media es anodino. Entonces cuando uno le pregunta a la gente, ¿pero qué diablos querés decir con esto de clase? Bueno, quiero decir ingresos altos, medios y bajos. Bueno, decí eso, Gil, pero no digas el tema de clase porque estás arrastrando un concepto marxista. Sí, evidentemente cuando hablamos de batalla cultural hablamos de un montón de cosas que están como imbuidas dentro de nuestra cultura, que si uno empieza a investigar para atrás, tienen un origen que es mucho más socialista y marxista, que ha sido muy exitoso en su batalla cultural justamente, ¿no? Sí. Alberto, Milei se jactaba de que cuando él decía lo que iba a hacer, la gente en vez de salir espantada lo votaba igual, al revés de lo que decía Menem, que cuando él asumió dijo, si yo decía lo que iba a hacer, nadie me votaba. Sin embargo, entre las PASO y las elecciones últimas, no ha podido sumar gran cantidad de votos. ¿A qué cree que se debe esto? Bueno, yo también creo que es importantísimo este punto que haces, Elisa. Yo creo que ese discurso de Javier del 22 a la noche, donde él subraya, enfatiza y pide que todos de cualquier espacio político que suscriban la libertad se junten. Ese llamado me parece una cosa estratégicamente muy importante a los efectos, no tanto de apuntar a los dirigentes, porque, por ejemplo, muchos de Juntos por el Cambio están ahora negociando cargos en un supuesto gobierno de masa. De manera que, más que dirigirse a las cabezas, hay que, me parece, dirigirse al electorado. Y en ese sentido, me parece eso exitoso. Ahora, vinculado esto con el punto anterior tuyo que decías, Elisa, de la batalla cultural, yo tengo varios amigos, algunos muertos ahora, pero que han sido marxistas, muy honestos intelectuales y convertidos al liberalismo, como Manolo Morea y Araujo, como Ezequiel Gallo, como Oscar Comblit, como ahora los que viven, Carlos Sabino, argentino, que estaba en Venezuela y ahora está en Guatemala enseñando, Carlos Rodríguez Brown en la Complutense de Madrid, en fin. Y a ellos es una cosa pendiente que tengo, de una cosa imaginaria, de escribir alguna vez un libro de qué pasó con esta gente, qué clic hizo cuando estaba del lado socialista y qué les pasó para hacerse liberal. Y en lugar de escribir, que lo tengo pendiente a eso, les he preguntado, y todos, por unanimidad, los que mencioné y otros que no mencioné, dicen, del lado marxista, mi inspiración principal era Antonio Gramsci, que su frase clave, la de Antonio Gramsci, es: tomen la cultura y la educación y el resto se da por añadidura. Y te cuento una cosa más bien personal, si querés, pero yo era muy amigo de una persona que era mucho mayor que yo, Eudosio Rabines, peruano, que circulaba por el mundo con pasaporte boliviano, que era marxista, muy activo en los movimientos universitarios, lo pusieron en una especie de pozo, ahí las dictaduras militares en Perú, que tuvo varias enfermedades, y de golpe llega un grupo de gente que decía que eran médicos para ayudarlo, lo sacaron y eran tipos enviados del Kremlin y lo llevaron a Moscú, le dieron el cargo principal de influir en los seminarios de sacerdotes de España y de Chile. Esa era su tarea. Luego empezó a convertirse, en el sentido que él primero creía que era un tema de mala administración del comunismo, tardó en darse cuenta que no es un tema de A, B o C, sino del sistema en sí mismo.
Y entonces cuando ya estaba en eso, veía las purgas de Stalin que le mataban sus amigos y la pobreza espantosa de Rusia y todo lo demás. Una noche, termino con esto, una noche en un hotelucho de España, donde él estaba trabajando en el seminario de sacerdotes, como digo, con un individuo también marxista activo, Marcusi, que estaba desilusionado y decía que era un horror lo que estaba pasando en Rusia. Eudosio, tenemos que salir de acá. Estaban comiendo, a la medianoche más o menos se separaron. Marcusi se fue a su cuarto, Eudosio sintió un tiro, fue al cuarto de él, se había suicidado su amigo. Y realmente es muy emocionante cuando él cuenta en un libro que se llama La Gran Estafa, que lo recomiendo, de Eudosio Rabines. Él cuenta arrodillado frente al cadáver de su amigo, estaba llorando y decía: no lloro solamente por mi amigo, lloro por mí, porque estos sátrapas me consumieron parte importante de mi vida. Yo lo presenté en tribunas en México, en El Salvador, en Guatemala y en Buenos Aires, y siempre empezaba con lo mismo. Medio lloringueaba pidiendo perdón por lo que había hecho, hacía un paralelo de San Pablo con el camino de Damasco y su conversión, y escribía en todos los diarios de Latinoamérica permanentemente pidiendo perdón y tratando de influir en las ideas liberales, en fin, y finalmente lo cuidó mucho Luis Pasos, un profesor amigo mío en México, y lo terminaron asesinando en México porque sus ex colegas no le perdonaron esa conversión. Es un cuento, un relato y un espíritu realmente de una persona noble, ¿no? Está buenísimo esto que se cuenta, Alberto, porque me parece que lo que también falta, o sea, totalmente de acuerdo con esto de la cultura y la educación, porque también creo que también ha faltado visibilizar, ¿no?, lo que es la libertad, lo que es la dignidad humana, lo que es el respeto a la propia vida y a la propia dignidad de poder progresar con el esfuerzo propio, ¿no? Y creo que eso se había desdibujado tanto en nuestro país en los últimos 20 años. Yo soy joven, pero igual lo vengo viendo desdibujado, que de repente ver como una claridad conceptual de lo que significa la libertad propia, creo que eso ha sido un gran atractor. Lamento en lo personal, Alberto, es una opinión personal, cómo se dibujó la campaña de Milei los últimos 10 días antes de las elecciones, porque se han ido discutiendo temas que no eran lo central, que había sido tan convocante en el discurso de lo que yo veía de Milei. Ahora, para adelante, si Milei llegara a perder el balotaje, ¿usted cree que estas ideas liberales, porque hay 35 diputados que entraron en la Cámara, o sea, más allá de quién gane las elecciones en el balotaje, yo creo que el cambio es en una dirección que realmente es muy importante, la composición de las cámaras, porque hay una tercera fuerza liberal que viene digamos, a resguardar las leyes que se van a votar y por lo menos corregir el rumbo que veníamos. ¿Usted le parece que si Milei pierde, igual las ideas liberales van a poder sostenerse en la sociedad argentina? Yo creo que sí, Elisa, por lo que está señalando, y el que encabeza la lista de diputados que acaba de ganar en la provincia de Buenos Aires es mi hijo Berti, que como dije en el Movistar, además de que es mi hijo, somos muy amigos y es lo mismo que estuviera yo en la Cámara, con la gran ventaja que no necesito desplazarme de mi biblioteca y puedo seguir con la batalla cultural y las clases que he venido haciendo en las últimas décadas. Yo espero el triunfo de Javier Milei, pero si no fuera así, comparto contigo que lo que ocurre en la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, yo creo que va a hacer que se mantenga la antorcha prendida de eso que dices, de ese faro, de lo que significa la dignidad y el respeto a la persona, que no hay más que mirar en otros países en la medida en que lo apliquen, en esa medida la gente puede progresar. En realidad no son los habitantes de Miami que se mudan a Cuba, es al revés el asunto, tratan de escaparse de esas cárceles espantosas. Y una de las cosas, Elisa, ya que mencioné a Cuba, que también dije en el Movistar, me parece muy ilustrativa la figura metafórica de Javier Milei de la motosierra para reducir el gasto público, porque el tema es el gasto público, no es prioritario el déficit. No quiero subestimar el déficit, sé que está vinculado con la inflación, nadie ni en una familia ni en un país conviene tener un presupuesto desequilibrado, pero tengamos presente que en Cuba
no hay déficit y Stalin tampoco tenía déficit en muchos de los periodos. En otros términos, se puede tener un presupuesto equilibrado arrancando el 100% de los recursos de la gente, lo cual convierte al país en un enorme sitio en un campo forzado, digamos. Entonces, el tema es comprender que hay funciones que son absolutamente incompatibles con el espíritu liberal. Claro. Por eso Alberti decía, mi programa se basa en 3 puntos: derogar, derogar y derogar. Alberto, usted empezó la entrevista diciendo que le ha parecido algo interesante lo que ha sucedido en las últimas elecciones. ¿Hay una oportunidad escondida acá? No entiendo mucho la pregunta. Claro, sí es una oportunidad, ya que, digamos, Milei ahora va a tener que necesariamente negociar con quienes antes eran sus enemigos políticos, pongo comillas, usted no me ve, pues estoy haciendo comillas. Digo, va a tener que hacer un frente quizás de oposición un poco más consensuado. Ya ayer se rumoreaba que Patricia Bullrich podía llegar a formar parte del Ministerio de Seguridad. Hay apertura de Milei hacia la negociación política para hacer un gobierno quizás distinto, pero aún así orientado hacia la libertad. Claro, bueno, yo insisto, me parece mi opinión personal, como otras cosas que dije en el Movistar que no comprometen a Javier Milei, son opiniones personales, pero el punto, me parece, es dirigirse a las audiencias y al electorado y no tanto a la llamada negociación con cabezas o con determinados dirigentes. Me parece que la apertura que comenzó Javier el 22 a la noche dirigiéndose a un público más amplio debería de subrayarse. Y mi punto que hice muy central respecto de mi opinión personal en el Movistar fue respecto del actual Papa, porque no se trata de una relación de Estado a Estado, sino de mi religión, que no compromete la religión de otros, porque los liberales somos muy respetuosos de las distintas concepciones religiosas y no religiosas que puede tener la gente, pero me alarma lo que está sucediendo en la cabeza de la Iglesia, por eso sugerí suspender las relaciones diplomáticas con el Vaticano, siguiendo el ejemplo de lo que hizo el presidente Roca con el nuncio apostólico, en un tema mucho menor. Ahora, para la audiencia tuya, Elisa, y no tenemos mucho tiempo, pero digamos, quiero resumir lo que contestó el Papa cuando le preguntó el director de la República con doble P de Roma, le pregunta, dígame su santidad, ¿usted qué dice cuando le están indilgando que usted es comunista? Respuesta, comillas, cita textual, como digo siempre, en todo caso, son los comunistas los que piensan como los cristianos, cierro comillas. Entonces eso y su concepto de la propiedad privada, que es accesible y que debe compartir toda la gente, en ciencia política eso se llama la tragedia de los comunes, lo que es de todos no es de nadie, como las cosas no crecen en los árboles y no hay de todo para todos, es importante la asignación de derechos de propiedad, que quiere decir que el empresario, sea del campo, de la industria o lo que fuera, que tiene éxito, obtiene ganancias y el que yerra incurre en quebrantos. Y ese tipo de empresario en mercado libre hay que distinguirlo claramente del pseudoempresario, varón feudal, explotador de la gente, que son empresarios que se alían con el poder para tener privilegios. Entonces me parece que el concepto de propiedad, el concepto de libertad, me parece que es algo muy importante, que lo ha dicho, digamos, por ejemplo, Pío XI dice que ser socialista y cristiano es una contradicción en los términos. Nadie puede ser socialista verdadero y cristiano al mismo tiempo. Y el gran Juan Pablo II, en el capítulo 42 de Centésimus Annus, explica claramente qué significa el capitalismo. Claro, ahora Alberto, perdón que le retruque de esta manera. Usted dijo que a sus alumnos se ponían abogados del diablo. ¿A usted le parece pertinente y conducente en este momento de la campaña referirse a eso? Porque después usted fue a aclarar que no fue romper relaciones sino suspenderlas, pero la sutileza de las palabras a mucha gente le resbala o no lo entiende, o se armó una campaña
una campaña de lo que usted había dicho en el Movistar Arena respecto al Vaticano, que fue, a mi entender, humilde entender, totalmente innecesaria para lo que Milei necesitaba en este momento. Entonces, por ahí no era el momento para empezar, para explicar esto que usted explica con tanta claridad. No era el contexto. Bueno, ¿sabes lo que pasa, Elisa? A Milei le han dicho una y otra vez: no digas esto o aquello porque eso va a sacarte votos. Sí. Yo creo que una de las grandes virtudes de Javier Milei es haber ido de frente, subrayando valores mucho más allá que un proceso electoral, y eso es lo que fue el éxito. Okay. Esto no compromete, por supuesto, por eso lo subrayé, no compromete para nada la posición de Javier Milei. Es personal, es una preocupación, ocupación y desesperación, diría yo, de lo que está sucediendo en la cabeza de la Iglesia. Perfecto. Y he tenido la fortuna y celebro que muchos de los sacerdotes tercermundistas, incluyendo el arzobispo de Buenos Aires, me criticaron. Y tengo la fortuna y celebro que muchos sacerdotes, un obispo incluso estadounidense y un obispo chileno, hayan celebrado y aplaudido lo que dije, desesperados por lo que está en la Iglesia. Y agrego que si no fuera por las críticas de verdaderos católicos, todavía estaríamos con los Borgia. Está muy bien. Ahora, Alberto, la última pregunta y con esto lo libero. Algo que se le critica al pensamiento liberal, que me gustaría que lo aclare porque claramente, o sea, tiene mucha digamos, doctrina encima del liberalismo, es la falta como de solidaridad. Y yo comparto esto que usted acaba de decir del tema del respeto de la propiedad privada. Ahora, ¿qué le responde el liberalismo a esta pregunta sobre qué hacer con el prójimo o el que ha tenido menos oportunidades en la vida en la repartija de las cartas? Bueno, se me ocurren varias cosas en esto. Cuando yo fui invitado a exponer y dar la conferencia inaugural en el CELAM, la reunión de obispos en el 1998 en Tegucigalpa, que estaba el obispo que nos hospedaba, el monseñor Oscar Rodríguez Madariaga, estaba el obispo de México, el obispo de Colombia y muchos sacerdotes, algunos de los cuales no me daba cuenta que eran sacerdotes por sus vestimentas, algunos de Teología de la Liberación, en fin. Y te comento 3 cosas con las que yo empecé, fue largo el discurso, pero 3 cosas solamente. Sí. Dije, les confieso que a mí me encanta el champagne y el caviar, pero lo que ocurrió anoche, cuando se inauguró este seminario en el Banco Nacional de Desarrollo, financiado por los contribuyentes, especialmente por los que comen raíces, me parece una inmoralidad. Segundo, si ustedes creen que tienen virtudes especiales los pobres materiales en lugar del pobre de espíritu que dice el Evangelio, les sugiero que condenen la caridad, porque al hacer caridad se está mejorando la condición del receptor y ustedes lo que quieren es pobreza material. Y por último digo, en esta introducción, que si ustedes creen que los pobres están salvados, dedíquense solamente a los ricos. Bueno, fue un escándalo esa presentación mía, y solamente fui a dar el discurso inaugural porque el que financiaba esa actividad era la Fundación Adenauer de Argentina, cuyo presidente se empacó en que yo fuera el que daba el discurso inaugural. Bueno, pero lo que quiero decir con respecto a la solidaridad, nosotros escribí en coautoría un libro que se llama En defensa de los más necesitados, donde trabajamos sobre Inglaterra, Estados Unidos y la Argentina, antes de la Fundación Eva Perón y estas cuestiones, donde los Montepíos, las asociaciones de inmigrantes, las cofradías, incluso los indígenas, la solidaridad con los huérfanos, con la gente que tenía problemas de salud, etcétera. Y todo eso fue arruinado por el llamado estado de bienestar, que confunde solidaridad con un asalto. Porque si yo, Elisa, te digo que te arranco el dinero que tenés en tu cartera para dárselo a Juana, yo no cometí un acto de caridad ni de solidaridad, fue un asalto. Claro. Entonces, cuando se dice el Estado debe hacer, el Estado,
¿Quién es el Estado? ¿Acaso algún gobernante pone de su patrimonio o más bien saca? Digamos, cuando se habla del Estado es el vecino que tiene que hacer. Claro. Entonces, me parece, por último en esto, que esa obsesión por la guillotina horizontal, es decir, el igualitarismo, es algo que atenta especialmente contra los más vulnerables. Alberto Venegas Lynch, ha sido usted muy amable por esta comunicación. Le agradecemos muchísimo por estar disponible para Citas de Radio. Muchas gracias por la invitación y un gran abrazo y saludos a los oyentes. Fue un gusto. Adiós. Hasta luego. Bueno, y así pasaba este economista Alberto Venegas Lynch hablando de sus ideas liberales en Citas de Radio. Si te gustó esta conversación, compartila.